Villa Ruiseñor de Agatha Christie. Adiós, querida. Adiós, cariño. Alex Martin quedó apoyada contra la acera rústica contemplando la figura de su marido que se alejaba por el camino en dirección al pueblo. Al fin dobló un recodo y le perdió de vista, pero Alex continuó en la misma posición, apartando distraída un mechón de sus preciosos cabellos castaños que le caían sobre la frente. Alex Martin no era hermosa, ni siquiera bonita, estrictamente hablando. Pero su rostro, el rostro de una mujer que ya había pasado la primera juventud y tenía una expresión radiante, se había dulcificado hasta tal punto que sus antiguos compañeros de trabajo apenas la hubieran reconocido. La señorita Alex King había sido una joven eficiente de modales ligeramente bruscos, muy capaz y segura de sí, que sacaba el menor, no el mayor, partido posible a sus hermosos cabellos castaños. Su boca, de bonita línea, siempre estaba contraída en un gesto severo. Sus ropas fueron siempre limpias y cómodas, pero sin el menor detalle de coquetería. Alex se había graduado en una escuela muy rígida y por espacio de 15 años, desde los 18 a los 33, se había mantenido, y a su madre inválida durante 7, gracias a su trabajo de taquimecanógrafa. Fue la lucha por la vida la que endureció los suaves rasgos de su rostro de niña. Cierto que tuvo un novio, Dick Windeford, un compañero de oficina. Siendo una mujer sensata, Alex supo siempre que él la amaba. Exteriormente eran amigos, nada más. Con su sueldo escaso, Dick había tenido que contribuir a la educación de su hermano menor y por el momento no podía pensar en casarse. Sin embargo, cuando Alex pensaba en el porvenir, lo hacía con la certeza de que algún día sería la esposa de Dick. Se querían, o por lo menos eso hubiera dicho ella, pero ambos eran muy sensatos. Tenían mucho tiempo por delante y ninguna necesidad de apresurarse, y así fueron pasando los años. Y pronto la liberación de aquella penosa vida cotidiana le vino a la joven de la manera más inesperada. Una prima lejana había muerto dejando su dinero a Alex, varios miles de libras, las suficientes para proporcionarle una renta anual de 200. Para Alex aquello era la libertad, la vida, la independencia. Ahora ella y Dick no tendrían que esperar más. Pero Dick reaccionó de un modo extraño. Nunca había hablado a Alex directamente de su amor y ahora parecía menos inclinado que nunca. La evitaba y se hizo reservado y pesimista. Alex no tardó en comprender la razón. Se había convertido en una mujer de posibilidades y la delicadeza y el orgullo impedían que el correcto Dick la convirtiera en su esposa. Alex le quiso más que nunca por eso, e incluso se preguntaba si no habría de ser ella quien diera el primer paso cuando por segunda vez ocurrió lo inesperado. Conoció a Gerard Martin en casa de unos amigos. Se enamoraron locamente y a la semana estaban prometidos, y la joven, que nunca había creído en el flechazo, apenas sabía lo que estaba ocurriendo. Sin querer, había encontrado el medio de despertar a su antiguo amor. Dick Windeford se puso furioso al conocer la noticia. «Ese hombre es completamente desconocido para ti, no sabes nada de él. Sé que lo quiero. ¿Cómo puedes saberlo en una semana? No todo el mundo necesita 11 años para descubrir que se ha enamorado», replicó Alex furiosa. Dick se puso lívido. «Yo te he querido desde que te conocí y creí que tú también me querías». Alex fue sincera. «Yo también lo creí», admitió, «pero es porque no sabía lo que era el amor verdadero». Entonces Dick volvió a enfurecerse. Ruegos, súplicas, incluso amenazas contra el hombre que le había suplantado. Alex estaba sorprendida al descubrir aquel volcán oculto bajo el reservado exterior del hombre que creyó conocer tan bien.
y también le asustó un poco. Claro que Dick no podía pensar seriamente lo que estaba diciendo. Aquellas amenazas para vengarse de Gerard Martin. Estaba despechado, no era nada más. Sus pensamientos la habían llevado a recordar aquella entrevista, aquella mañana soleada mientras se apoyaba contra la cerca de su casita. Hacía un mes que estaba casada y era completamente feliz. No obstante, durante la ausencia momentánea de su esposo, que lo era todo para ella, una sombra de esa ansiedad era Dick Windleford. Por tercera vez desde su matrimonio había soñado lo mismo. El medio ambiente variaba, pero los factores principales eran siempre los mismos. Veía a su esposo muerto y a Dick Windleford de pie a su lado. Y ella sabía sin la menor duda que era su mano la que había descargado el golpe fatal. Pero por terrible que fuera aquella, aún había algo más horrible todavía, que le parecía horrible al despertar, pero que durante el sueño era para ella algo perfectamente natural e inevitable. Ella, Alex Martin, se alegraba de la muerte de su esposo. Alargaba sus manos agradecidas hacia el asesino e incluso le daba las gracias. El sueño siempre terminaba lo mismo, refugiándose en brazos de Dick Windleford. Nada dijo de aquel sueño a su esposo, pero le preocupaba más de lo que hubiera querido admitir. ¿Sería un aviso contra Dick Windleford? ¿Tendría algún poder secreto que trataba de transmitir a través de la distancia? No sabía gran cosa de hipnotismo, pero había oído muchas veces que las personas pueden ser hipnotizadas contra su voluntad. El timbre del teléfono sonando en el interior de la casa la sacó de sus pensamientos y yendo hasta la casita lo descolgó. Se tambaleó y tuvo que apoyarse para no caer. ¿Quién dirían ustedes que llamaba? Vaya, Alex, ¿qué le ocurre a tu voz? No te hubiera conocido. Soy Dick. Oh, dijo Alex. Oh, ¿dónde estás? En la posada del viajero, así se llama, ¿no? ¿O es que ni siquiera conoces la existencia de la posada del pueblo? Estoy de vacaciones y vine a pescar por aquí. ¿Tienes algún inconveniente en que os vaya a ver a vuestra casa esta noche después de cenar? No, replicó Alex tajante, no debes venir. Hubo una pausa y luego volvió a dejarse oír la voz de Dick un tanto alterada. Perdona, le dijo en tono grave, no era mi intención molestarte. Alex se apresuró a rectificar. Claro que debía parecerle extraño su comportamiento, y lo era. Sus nervios estaban deshechos, pero no era culpa de Dick que ella tuviera aquellos sueños. Quise decir que esta noche tenemos un compromiso, explicó tratando de que su voz sonara lo más natural posible. ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Pero evidentemente Dick había notado la falta de cordialidad en su invitación. Muchísimas gracias, dijo en el mismo tono formal, pero tal vez me marche de un momento a otro. Depende de si regresa un compañero mío. Adiós, Alex. Hizo una pausa y luego agregó en tono distinto. Te deseo mucha suerte, querida. Alex colgó el aparato con alivio. Él no debe venir aquí, se repitió. No debe venir aquí. Oh, qué tonta soy. Ponerme tan nerviosa por una tontería. De todas maneras, celebro que no venga. Y cogiendo un sombrero de paja de encima de una mesa, salió de nuevo al jardín deteniéndose ante el nombre grabado en el porche. Villa Ruiseñor. ¿Verdad que es un nombre bonito? Le había dicho a Gerald en cierta ocasión antes de casarse, y él se rió. Eres una mujer de ciudad, le dijo en tono afectuoso. No creo que hayas oído nunca el canto del ruiseñor. Y me alegro. Los ruiseñores debieran cantar solo para los enamorados. Ya los oiremos juntos las noches de verano y ante nuestra propia casa. Y el recuerdo de cómo los había oído hizo enrojecer de felicidad a Alex de pie ante el umbral de su casita. Fue Gerald quien encontró Villa Ruiseñor, contándoselo a Alex con gran entusiasmo. Era lo que necesitaban, una ocasión única, la mejor oportunidad de toda su vida.
y cuando Alex la vio también quedó cautivada. Cierto que su situación era un tanto alejada, estaba a 2 kilómetros del pueblo más cercano, pero la casa en sí era exquisita, con su aire de cuento y sus magníficos cuartos de baño, con agua caliente, luz eléctrica y teléfono, que en el acto fue víctima de su encanto. Luego surgió una contrariedad. El propietario, un hombre muy rico que la hizo a su capricho, se negó a alquilarla. Únicamente se encontraba dispuesto a venderla. Gerald Martin, aunque poseía una buena renta, no estaba en posición de poder tocar el capital. Todo lo que podría ofrecer eran 1000 libras y el propietario pedía 3. Pero Alex, que estaba enamorada de la casita, acudió en su ayuda. Su capital estaba más disponible, siendo en bonos al portador, y emplearía la mitad en adquirir la casa. Así que Villa Ruiseñor pasó a ser suya y ni un solo momento tuvieron que lamentar su elección. Era cierto que el servicio no apreciaba aquella soledad campestre y en realidad no habían conseguido encontrar criada, pero Alex, que nunca pudo tener vida de hogar, disfrutaba preparando la comida y cuidando la casa. El jardín, exuberante de flores, era atendido por un viejecillo del pueblo que acudía un par de veces por semana. Y Gerald Martin, gran aficionado a la jardinería, pasaba en él la mayor parte de su tiempo. Al dar la vuelta a la casa, Alex se extrañó al ver al viejo jardinero trabajando en los parterres. Estaba sorprendida porque solía ir los lunes y viernes, y aquel día era miércoles. «Vaya, George, ¿qué está haciendo aquí?», preguntó al acercarse a él. El viejecito enderezóse con una risita mientras se llevaba la mano a su sombrero. «Ya pensé que le extrañaría, pero ahí tiene, señora. El viernes es el santo del alcalde y tenemos fiesta en el pueblo, y yo me dije, ni al señor Martin ni a su buena esposa les importará que por una vez vaya el miércoles en vez del viernes». «Tiene usted mucha razón», dijo Alex. «Espero que disfrute mucho en la fiesta». «Sí», repuso George con sencillez. «Es agradable llenar el estómago sabiendo que no es uno el que paga. El alcalde da un té espléndido a todos sus servidores y además, señora, quise verla antes de su partida para saber qué es lo que hay que plantar. ¿No tiene idea de cuándo volverá, poco más o menos?» «Pero si no me marcho». George la miró extrañado. «¿Pero no se va a Londres mañana?» «No, ¿cómo se le ha ocurrido pensarlo?» George la dio la cabeza. «Ayer tarde me encontré a su esposo en el pueblo y me dijo que usted se iba mañana a Londres y que no sabía cuándo regresaría». «Tonterías», dijo Alex riendo. «No debió entenderlo bien». De todas maneras, se preguntaba qué era lo que podría haber dicho Gerald para que el viejecillo llegara a semejante error. Ir a Londres. No quería volver a Londres en toda su vida. «Aborrezco Londres», dijo con voz ronca. «Ah», repitió George en tono bonachón. «Debí entenderlo mal, y sin embargo me pareció que estaba bastante claro. Celebro que se quede aquí. No me gusta el ajetreo de las calles y no pienso ir a Londres. Demasiados coches. Eso es lo malo de hoy en día. En cuanto alguien tiene automóvil ya no puede estarse quieto en ninguna parte». El señor Ames, el antiguo propietario de esta casa, era un caballero muy tranquilo hasta que compró uno de esos chismes. No hacía ni un mes que lo tenía cuando se puso en venta esta casa. Con lo que gastó en ella, con tanto cuarto de baño, luz eléctrica y demás. «Nunca recuperará su dinero», le dije. «No todo el mundo tiene afición a lavarse en cada habitación de la casa». «Pero George», me dijo, «conseguiré 2000 libras por esta casa, que es lo que me ha costado». «¿Y las consiguió?» «Consiguió 3000», dijo Alex sonriendo. 2000, repitió George. Entonces se habló mucho de lo que pedía y era una cifra muy alta. «En realidad fueron 3000», insistió Alex. «Las mujeres no entienden nada de números», replicó el jardinero sin dejarse convencer. «No me dirá que el señor Ames tuvo el valor de pedirle 3000 en voz alta». «A mí no me las pidió»,
dijo Alex, sino a mi esposo. George volvió a inclinarse sobre el parterre. «El precio fueron 2000», repitió obstinado. Alex no se tomó la molestia de discutir con él y, dirigiéndose a otro de los parterres, empezó a cortar un ramo de flores. El sol, el perfume de las flores y el ligero zumbido de las abejas contribuían a que el día fuese perfecto. Cuando se dirigía a la casa con su fragante carga, Alex observó un pequeño objeto verde oscuro que asomaba entre las hojas de una planta. Se agachó para recogerlo, viendo que era la agenda de bolsillo de su esposo. Debió caérsele mientras arrancaba las malas hierbas. La abrió, hojeando su contenido con cierto regocijo. Casi desde el principio de su matrimonio había comprendido que el impulsivo y sentimental Gerald poseía las sorprendentes virtudes de la pulcritud y el orden. Quería que las comidas estuvieran dispuestas a la hora en punto y siempre planeaba lo que haría al día siguiente con la misma precisión. Aquella mañana, por ejemplo, había anunciado que saldría para el pueblo después del desayuno, a las 10:15, y a esa hora, en punto, dejaba la casa. Al repasar la agenda, le divirtió ver que en el día 14 de mayo había anotado: boda con Alex en San Pedro a las 2:30. «El grandísimo tonto», murmuró Alex para sí, volviendo las páginas. De pronto se detuvo. «Miércoles 18 de junio, vaya, es hoy». Y en el espacio correspondiente a aquel día estaba escrito con la letra precisa de Gerald: 9 de la noche. Nada más. ¿Qué era lo que pensaba hacer Gerald a las 9? Alex sonrió, considerando que si aquello ocurriera en una novela, como las que leía a menudo, la agenda hubiera proporcionado alguna revelación sensacional. Seguramente el nombre de otra mujer. Fue volviendo las hojas hacia atrás. Fechas, citas, referencias a tratos de asuntos comerciales, pero un solo nombre de mujer, el suyo. Sin embargo, mientras guardaba la agenda en su bolsillo y llevaba las flores al interior de la casa, sintió una vaga inquietud. Acudieron a ella las palabras de Dick Windeford, como si estuviera allí repitiéndolas. «Ese hombre es un desconocido para ti, no sabes nada de él». Era cierto. ¿Qué sabía de él? Al fin y al cabo, Gerald tenía 40 años. En todo ese tiempo debía haber habido alguna mujer. Alex sacudió la cabeza con impaciencia. Nada de entregarse a aquellos pensamientos. Tenía otra preocupación más importante. ¿Debía o no decir a su marido que Dick Windeford había telefoneado? Cabía la posibilidad de que Gerald le hubiera encontrado en el pueblo, pero en ese caso seguramente lo mencionaría enseguida de llegar y el asunto quedaría fuera de su acción. ¿Y si no? ¿Qué hacer? Alex se daba cuenta de su afán por no decir nada. Gerald siempre se había mostrado amablemente dispuesto hacia el otro. «Pobre diablo», dijo en cierta ocasión, «creo que está tan loco por ti como yo. Qué desagradable debe ser que le rechacen a uno». No dudaba respecto a los sentimientos de Alex. Si se lo contaba, estaba segura de que invitaría a Dick Windeford para que fuera a Villa Ruiseñor. Entonces se enteraría de que Dick mismo lo había propuesto y que ella se negó a que fuera. Y cuando le preguntase por qué lo hizo, ¿qué hacer? ¿Iba a contarle su sueño? Gerald se reiría o, lo que era peor, vería que ella le daba una importancia excesiva y tal vez pensase: cualquier cosa. Al final, bastante avergonzada, decidió no decir nada. Era el primer secreto que ocultaba a su esposo y le hizo sentirse intranquila. Cuando oyó que Gerald regresaba del pueblo, apresuróse a refugiarse en la cocina, afanándose en preparar la comida para disimular su turbación. Enseguida comprendió que Gerald no había visto a Dick Windeford e inmediatamente sintióse aliviada y nerviosa a la vez.
Ahora sí que le ocultaba algo a su marido, y durante el resto del día estuvo distraída, sobresaltándose al menor ruido, aunque su esposo no pareció observarlo. Él también estaba ensimismado en sus pensamientos y un par de veces tuvo que repetirle alguna observación trivial para que pusiera atención antes de que respondiera. No fue hasta después de cenar, cuando estaban sentados en el saloncito de estar con las ventanas abiertas para que entrara la suave brisa de la noche con el perfume de los jazmines, cuando Alex recordó la agenda de bolsillo y se dispuso a distraer sus pensamientos. «Aquí tengo algo que encontré entre las flores», le dijo arrojándosela sobre el regazo. «Se me cayó en un parterre, ¿eh?» «Sí, y ahora sé todos tus secretos». «Soy inocente», replicó Gerald moviendo la cabeza. «¿Y qué me dices de lo que has anotado para las 9 de la noche?» «Oh, eso». Pareció cortado de momento y luego sonrió como si aquello le divirtiera. «Es una cita con una chica guapísima, Alex. Tiene el cabello castaño, los ojos azules y se parece muchísimo a ti». «No comprendo», dijo Alex fingiendo ponerse seria. «¿Estás apartándote de la cuestión?» «No, a decir verdad, lo anoté para acordarme de revelar algunos negativos esta noche y que tú me ayudes». Gerald Martin era un fotógrafo entusiasta. Poseía una cámara un tanto anticuada, pero con muy buenas lentes, y él mismo revelaba sus placas en un sótano pequeño que había preparado como cuarto oscuro. Nunca se cansaba de retratar a Alex en distintas posiciones. «¿Y tiene que ser precisamente a las 9?» dijo Alex. Gerald pareció algo molesto. «Mi querida Alex», dijo con cierta tirantez, «siempre hay que buscar una hora precisa para hacer las cosas. Entonces es cuando se puede trabajar como es debido». Alex permaneció unos instantes observando a su esposo. Tenía la cabeza apoyada en el respaldo de su butaca y las líneas de su rostro, pulcramente afeitado, se recortaban contra el fondo oscuro. Y de pronto, por alguna razón desconocida, sintió que la invadía una ola de pánico y antes de poder evitarlo había exclamado: «Oh, Gerald, ojalá supiera algo más de ti». Su esposo volvió su rostro asombrado hacia ella. «Pero mi querida Alex, si sabes todo lo referente a mí. Te he hablado de mi infancia en Northumberland, de mi vida en África del Sur y estos últimos 10 años en el Canadá que me proporcionaron el éxito. Oh, los negocios». Gerald se echó a reír. «Sé a lo que te refieres, a la parte amorosa. Todas las mujeres sois iguales. Solo os interesa la cuestión personal». Alex sintió que se le secaba la garganta mientras murmuraba: «Bueno, pero debes de haber tenido amores. Quiero decir, que si yo supiera...». Hubo una pausa de unos minutos. Gerald Martin había fruncido el ceño y la indecisión se reflejaba en su rostro. Cuando habló fue en tono grave, sin el menor rastro de frivolidad. «¿Tú crees que tiene gracia el hacer de esposa de Barba Azul? Sí que ha habido mujeres en mi vida. No lo niego, no me creería si te lo negara. Pero puedo jurarte que ninguna de ellas significó nada para mí». Hubo tal sinceridad en su voz que se sintió agradablemente confortada. «¿Satisfecha, Alex?», le preguntó con una sonrisa, y luego la contempló con cierta curiosidad. «¿Por qué se te ha ocurrido hablar de esto precisamente esta noche? Nunca lo mencionaste». Alex se puso en pie y comenzó a pasear inquieta. «Oh, no lo sé», contestó. «Todo el día he estado nerviosa». «Es curioso», dijo Gerald en voz baja, como si hablara consigo mismo. «Es muy curioso». «¿Por qué es curioso?» «Oh, querida, no te pongas así. Solo digo que es curioso porque por lo general eres siempre tan serena y dulce». Alex procuró sonreír. «Hoy todo se confabula para molestarme», confesó. «Incluso el viejo George tenía la ridícula idea de que nos íbamos a Londres. Según él, tú se lo dijiste». «¿Dónde le viste?», preguntó Gerald en tono crispado. «Vino a trabajar hoy en vez del viernes». «El viejo imbécil», dijo Gerald enojado.
Alex le miró extrañada. Su esposo tenía el rostro contraído por la ira. Nunca le había visto tan furioso y al ver su asombro, Gerald hizo un esfuerzo por recuperar el dominio de sí mismo. «Bueno, es un viejo estúpido», protestó. «¿Qué le dijiste para que pensara que nos íbamos?» «Yo no le dije nada, a menos...» «Oh, sí, recuerdo que en broma dije que nos íbamos a Londres a la mañana siguiente y supongo que lo tomaría en serio. O debió entenderlo mal. Supongo que tú le desengañarías». Y esperó su respuesta. «Claro, pero es de esos viejos que cuando se les mete una idea en la cabeza, bueno, no es fácil quitársela». Y le contó la insistencia del jardinero en la cantidad pedida por la casita. Gerald guardó silencio unos instantes y luego dijo: «Ames estaba dispuesto a aceptar 2.000 libras en efectivo y las 1.000 restantes en hipoteca. Supongo que ese será el origen de su error». «Es muy probable», replicó Alex. Luego, mirando el reloj, en otro tono, dijo: «Ya debiéramos estar abajo, Gerald. Pasan 5 minutos de la hora fijada». Una sonrisa muy particular apareció en el rostro de Gerald. «He cambiado de opinión», dijo tranquilamente. «Esta noche no revelaremos las fotografías». La mentalidad de la mujer es algo muy curioso. Cuando se acostó aquel miércoles por la noche, Alex sentíase contenta y tranquila. Su felicidad, momentáneamente amenazada, resurgió triunfante como nunca. Pero la noche del día siguiente comprendió que ciertas fuerzas ocultas la estaban minando interiormente. Dick Windleford no había vuelto a telefonear y, sin embargo, percibía su influencia. No cesaba de recordar sus palabras. «Ese hombre es un desconocido para ti, no sabes nada de él». Y con ellas el recuerdo del rostro de su marido acudía a su memoria diciéndole: «¿Tú crees que tiene gracia ser de esposa de Barba Azul?» ¿Por qué había dicho eso? ¿Qué quiso decir con aquellas palabras? Hubo una advertencia en ellas, una amenaza. Era como si le hubiera dicho: «Sería mejor que no te metieras en mi vida privada, Alex. Podría llevarte un disgusto si lo hicieras». Cierto que pocos minutos después le juraba que no hubo otra mujer en su vida que le importase, pero Alex trató en vano de recordar aquella sensación que le diera de sinceridad. ¿Acaso no estaba obligado a jurárselo? El viernes por la mañana, Alex estaba convencida de que había habido otra mujer en la vida de Gerald, algo semejante a la cámara de Barba Azul y que luchaba por ocultárselo. Sus celos, tardos en despertar, se hicieron desenfrenados. ¿Es que acaso debía encontrarse con una mujer aquella noche a las 9? ¿Habría inventado la historia del revelado de las fotografías en el apuro del momento? Con una extraña sensación de sobresalto, Alex comprendió que desde que encontrara su agenda de bolsillo había vivido atormentada. Y eso que no había nada en ella, eso era lo más irónico del caso. 3 días antes hubiera jurado conocer perfectamente a su esposo, y ahora le parecía un extraño del que no sabía nada. Recordó su enojo irrazonable contra el pobre George, tan contrario a su acostumbrado buen carácter. Un pequeño detalle tal vez, pero demostraba que en realidad desconocía al hombre que era su marido. Alex necesitaba adquirir varias cosas para el fin de semana y por la tarde sugirió que ella podría ir al pueblo a buscarlas mientras Gerald se ocupaba del jardín, pero ante su sorpresa se opuso resueltamente a su plan e insistió en ir él para que Alex se quedara en casa. Alex vióse obligada a dejarle hacer su voluntad, pero su insistencia le había sorprendido. ¿Por qué aquel afán de evitar a toda costa que fuera al pueblo? Y de pronto, la explicación que dejaba todo en claro. No era posible que, a pesar de no decirle nada, Gerald hubiera encontrado a Dick Windleford en el pueblo. Sus propios celos, dormidos durante la época de su matrimonio, solo habían surgido después. ¿No podría haberle ocurrido lo mismo a Gerald?
¿Acaso no estaría tratando de impedir que volviera a ver a Dick Winterford? Esa explicación coincidía tan bien con los hechos y confortó tanto a Alex que la abrazó con todo entusiasmo. Sin embargo, cuando pasó la hora del té, estaba inquieta y enferma de impaciencia, luchando contra una tentación que la asaltaba desde la marcha de Gerald. Por fin, tranquilizando su conciencia con la excusa de que la habitación necesitaba una buena limpieza, subió al despacho de su marido con un sacudidor de polvo para justificarse. Si pudiera estar segura, se repetía, si pudiera estar completamente segura. En vano se decía que cualquier cosa comprometedora habría sido destruida años atrás. Pero los hombres guardan algunas veces la prueba más condenatoria llevados de un sentimentalismo exagerado. Al fin Alex sucumbió y con las mejillas arreboladas por la vergüenza de su acción, fue revisando todos los paquetes de cartas y documentos, abriendo todos los cajones y examinando incluso los bolsillos de los trajes de su marido. Solo 2 cajones se le resistieron: el último cajón de la cómoda y el de la parte izquierda del escritorio estaban cerrados con llave. Pero ahora Alex era ya capaz de cualquier cosa y estaba convencida de que en uno de ellos encontraría alguna prueba de la existencia de aquella mujer del pasado de su marido que la obsesionaba. Recordó que Gerald había dejado sus llaves olvidadas sobre el aparador y yendo a buscarlas, las fue probando una por una. La tercera entraba en la cerradura del cajón del escritorio, que Alex se apresuró a abrir. Había un talonario de cheques y una cartera bien provista de billetes, y en el fondo un paquete de cartas atado con una cinta. Respirando afanosamente, Alex lo desató, y luego un intenso rubor cubrió su rostro mientras dejaba las cartas de nuevo en el interior del cajón, y volvía a cerrarlo. Porque aquellas cartas eran suyas, las que escribiera Gerald Martin antes de casarse con él. Dirigióse a la cómoda, impulsada más por el deseo de no dejar nada por registrar que por la esperanza de encontrar lo que buscaba. Sentíase avergonzada y convencida de la locura de su obsesión. Ante su contrariedad, ninguna de las llaves de Gerald abría el cajón. Sin desanimarse, Alex se fue en busca de otra serie de llaves y al fin la llave del guardarropa pudo abrirlo. Pero en su interior no había más que un rollo de recortes de periódicos manchados y descoloridos por el tiempo. Alex exhaló un suspiro de alivio. Sin embargo, fue revisando los recortes para saber qué es lo que había interesado tanto a su marido como para guardar aquel paquete polvoriento. Casi todos eran de periódicos americanos, de varios años atrás, y trataban del proceso de un famoso estafador y bígamo, Charles Lemaitre. Lemaitre era considerado sospechoso de haber dado muerte a varias mujeres. Se había encontrado un esqueleto enterrado bajo el suelo de una de las casas que había alquilado y la mayoría de las mujeres con las que contrajo matrimonio desaparecieron sin dejar rastro. Él se había defendido contra las acusaciones con habilidad consumada, con la ayuda de uno de los abogados de más talento de los Estados Unidos. El veredicto escocés, absuelto por falta de pruebas, hubiera sido más apropiado al caso, pero en su defecto se le consideró inocente de la culpa capital, aunque le sentenciaron a un largo periodo de cárcel por los otros cargos presentados contra él. Alex recordaba la sensación que produjo aquel caso y también la que causó la huida de Lemaitre unos 3 años más tarde. No volvieron a detenerle. La personalidad de aquel hombre y su extraordinario atractivo para las mujeres fueron comentados extensamente en los periódicos, junto con un resumen de la excitabilidad que demostró en el juzgado, sus protestas apasionadas y sus repentinos colapsos debido a su corazón débil, aunque algunos lo atribuyeron a sus facultades dramáticas. Venía una fotografía suya en uno de los recortes que Alex tenía en la mano y la estudió con cierto interés.
Un caballero de luenga barba con aspecto de catedrático. Le recordaba a alguien, pero de momento no supo precisar quién era ese alguien. No imaginaba que Gerald se interesase por los crímenes y procesos famosos, aunque sabía que era el entretenimiento predilecto de muchos hombres. ¿A quién le recordaba aquella cara? De pronto, sobresaltada, comprendió que al propio Gerald. Aquellas cejas y aquellos ojos tenían un gran parecido con los suyos. Tal vez conservase aquellos recortes por esa razón. Sus ojos leyeron el párrafo que aparecía junto al retrato. Al parecer se encontraron ciertas notas en la agenda de bolsillo del acusado que coincidía con las fechas en que se deshizo de sus víctimas. Luego, una mujer había identificado al prisionero por una cicatriz que tenía en la muñeca izquierda, precisamente debajo de la palma de la mano. Alex dejó caer los papeles de entre sus manos nerviosas mientras se tambaleaba. En la muñeca izquierda, precisamente debajo de la palma, Gerald tenía una pequeña cicatriz. Todo giraba a su alrededor. Después le pareció tener de pronto aquella absoluta certeza. Gerald Martin era Charles Lemaitre. Lo sabía y lo aceptaba con la velocidad del relámpago. Fragmentos sueltos acudían a su memoria como las piezas de un rompecabezas que van tomando forma. El dinero pagado por la casa, su dinero, únicamente su dinero. Los bonos al portador que confiara a su custodia. Incluso su sueño tenía ahora significado. En lo más profundo de su ser, su subconsciente siempre había temido a Gerald Martin y deseado escapar de él, y para ello su otro yo pedía ayuda a Dick Grindeford. Por eso también aceptó la verdad con tanta facilidad y sin dudas ni vacilaciones. Ella iba a ser pronto otra de las víctimas de Lemaitre, quizá muy pronto. Casi se le escapa un grito al recordar lo anotado en la agenda. Miércoles a las 9 de la noche, con lo fácil que era levantar las baldosas del sótano. En cierta ocasión ya había enterrado a una de sus víctimas en un sótano. Todo lo tenía planeado para la noche del miércoles, pero escribirlo de antemano con aquella tranquilidad era una locura. No, era lógico. Gerald tomaba siempre nota de sus compromisos, y para él un crimen era una cuestión de negocios como cualquier otra. ¿Pero qué la salvó? ¿Qué es lo que pudo salvarla? ¿Por qué se arrepentiría en último momento? Sí, como un rayo le vino la respuesta. El viejo George. Ahora le resultaba comprensible el enojo incontenible de su esposo. Sin duda había preparado el terreno, diciendo a todo el mundo que encontraba que se iban a Londres al día siguiente. Luego George fue a trabajar inesperadamente y al hablarle de Londres ella había desmentido la historia. Era demasiado arriesgado deshacerse de ella aquella noche, exponiéndose a que el jardinero repitiera su conversación. Pero había escapado de milagro. De no haber mencionado aquel asunto tan trivial, Alex se estremeció. Pero no había tiempo que perder. Tenía que huir enseguida antes de que él regresara. Por nada del mundo pasaría otra noche bajo el mismo techo que aquel hombre. Apresuróse a guardar de nuevo el rollo de recortes de periódicos en el cajón y lo cerró. Y entonces se quedó como si se hubiera convertido en estatua de piedra. Había oído el chirrido de la cerca. Su esposo había regresado ya. Por un momento, Alex continuó inmóvil, luego yendo de puntillas hasta la ventana, atisbó tras el amparo de la cortina. Sí, era su marido, que sonriendo para sí tarareaba una tonadilla. En la mano llevaba algo que casi paralizó el corazón de la aterrorizar a Alex. Una azada nueva. Alex se dijo instintivamente, va a ser esta noche. Pero le quedaba una oportunidad. Gerald, todavía tarareando, había ido dando la vuelta a la casa. Va a dejarla en el sótano, preparada, pensó Alex con un escalofrío. Sin vacilar un momento, echó a correr escaleras abajo y salió de la casa, pero en el preciso momento que atravesaba la puerta, su esposo hizo su aparición por un lado de la casa. «Hola», le dijo, «¿a dónde vas tan deprisa?»
Alex procuró desesperadamente parecer tranquila. De momento había perdido su oportunidad, pero si tenía cuidado de no despertar sus sospechas, volvería a tenerla más tarde, incluso ahora mismo, tal vez. Iba a ir paseando hasta el extremo del prado, dijo con voz que le sonó débil e insegura a sus propios oídos. Muy bien, replicó Gerald, te acompañaré. No, por favor, Gerald, estoy nerviosa, me duele la cabeza, preferiría ir sola. Él la miró fijamente y Alex creyó ver el recelo en sus ojos. ¿Qué te ocurre, Alex? Estás pálida, temblorosa. No es nada, se esforzó por sonreír. Me duele la cabeza, eso es todo. Un paseo me sentará bien. Bueno, es inútil que digas que no te acompañe, declaró Gerald riendo. Iré contigo, quieras o no. Alex no se atrevió a insistir más. Si sospechara que sabía... Con un esfuerzo procuró recuperar algo de su habitual tranquilidad. No obstante, se daba cuenta de que él la miraba de reojo de cuando en cuando, como si no estuviera satisfecho y no hubiese acallado sus sospechas. Cuando regresaron a la casa, él insistió en que debía acostarse y le trajo agua de colonia para mojar sus sienes. Fue como siempre el esposo atento y solícito, y no obstante, Alex sentíase tan indefensa como si estuviera atada de pies y manos en el interior de una trampa. Ni por un momento la dejó sola. Fue con ella a la cocina ayudándola a preparar la cena. Apenas podía tragar bocado, pero se esforzó en comer e incluso parecer alegre y natural. Ahora se daba cuenta de que luchaba por su vida. Estaba a solas con aquel hombre a varios kilómetros de distancia de la civilización, completamente a su merced. Su única oportunidad era aplacar sus sospechas para que la dejara sola unos momentos, lo suficientes para llegar al teléfono del recibidor para pedir ayuda. Aquella era su única esperanza. Si se decidía a huir, la alcanzaría antes de que pudiera llegar al pueblo. Una esperanza momentánea la animó a recordar cómo había abandonado su plan la otra noche. ¿Y si le dijera que Dick Wenderford iba a ir a verles aquella noche? Las palabras temblaban en sus labios, pero se apresuró a rechazarlas. Aquel hombre no perdería su segunda oportunidad. Había tal determinación bajo su calma aparente que le daba náuseas. Solo conseguiría precipitar su crimen. La mataría enseguida y luego con toda tranquilidad telefonearía a Dick Wenderford con cualquier excusa para que no fuera. Oh, si Dick fuera a verles aquella noche, si Dick... Una idea acudió a su mente y miró de soslayo a su esposo por temor a que pudiera adivinar sus pensamientos. Y mientras formaba su plan, sintió renacer su valor mostrándose tan natural que ella misma se maravilló. Gerald estaba ahora completamente tranquilizado. Alex preparó el café y lo llevó ahora al porche, donde solían sentarse en las noches cálidas. A propósito, dijo Gerald de pronto, más tarde revelaremos esas fotografías. Alex sintió que un escalofrío recorría su cuerpo, pero replicó con naturalidad. No puedes hacerlo solo. Estoy dormida y muy cansada esta noche. No tardaremos mucho, sonrió, y te aseguro que luego no te sentirás tan cansada. Aquellas palabras parecieron divertirle. Alex se estremeció. Ahora o nunca podría llevar a cabo su plan. Se puso de pie. Voy a telefonear al carnicero, anunció tranquilamente. ¿Al carnicero? ¿A estas intempestivas horas de la noche? Tonto, ya sé que la tienda está cerrada, pero él está en la casa. Mañana es sábado y quiero que me traiga unos filetes de ternera bien temprano, antes de que se los lleve otra. El viejo haría cualquier cosa por mí. Y entró rápidamente en la casa cerrando la puerta tras ella. Oyó a Gerald que decía, no cierres la puerta. Y Alex replicó con ligereza, así no entrarán los mosquitos. Aborrezco los mosquitos. ¿Tienes miedo de que le haga el amor al carnicero, tonto? Una vez en el interior de la casa cogió el teléfono y dio el número de la posada del viajero.
Le dieron comunicación enseguida. ¿El señor Windleford está todavía ahí? ¿Podría hablar con él? Entonces el corazón le dio un vuelco. La puerta acababa de abrirse y su marido entraba en el recibidor. «Vete, Gerald», le dijo Mimosa. «No me gusta que me escuchen cuando hablo por teléfono». Él se limitó a echarse a reír mientras se sentaba en una silla. «¿Seguro que telefoneas al carnicero?», le preguntó. Alix estaba desesperada. Su plan había fracasado. Dentro de unos instantes, Dick Windleford estaría al teléfono. ¿Se arriesgaría a gritar pidiendo ayuda? ¿Comprendería lo que quería decir antes de que Gerald le arrebatara el aparato? ¿O creería únicamente que se trataba de una broma? Y luego, mientras nerviosa movía la clavija que permite que la voz se oiga o no en el extremo del hilo, se le ocurrió otra idea. Será fácil, pensó. Tendré que procurar no perder la cabeza y escoger las palabras apropiadas y no desfallecer ni un momento, pero creo que podré hacerlo. Y en aquel momento oyó la voz de Dick Windleford. Alix tomó aliento. Luego conectó la clavija de comunicación con firmeza. «Aquí la señora Martin, de Villa Ruiseñor. Por favor, venga». Cerró la clavija. «Mañana por la mañana y tráigame 6 filetes de ternera bien hermosos». Volvió a dar la comunicación. «Es muy importante». Cerró. «Muchísimas gracias, señora Exworthy. Espero que no le haya molestado llamarlo tan tarde, pero en realidad el tener esos filetes el sábado». Abrió. «Es cuestión de vida o muerte». Cerró. «Muy bien, mañana por la mañana». Abrió. «Cuanto antes». Volvió a dejar el teléfono en la horquilla y miró a su esposo respirando trabajosamente. «De manera que es así como hablas con el carnicero, ¿eh?», dijo Gerald. «Estrategia femenina», dijo Alix en tono ligero. Rebosaba excitación. Gerald no había sospechado nada y sin duda Dick iría aunque no hubiese comprendido. Pasaron al saloncito y Alix encendió la luz. Gerald la observaba. «Pareces muy contenta ahora», le dijo mirándola con curiosidad. «Sí», repuso Alix, «ya no me duele la cabeza». Ocupó la butaca acostumbrada y su esposo fue a sentarse frente a ella. Estaba salvada. Eran solo las 8:25 y mucho antes de las 9 Dick habría llegado. «No me ha gustado mucho el café de hoy», se quejó Gerald. «Es muy amargo». «Es que he comprado una clase nueva. Si no te gusta, no volveré a comprarlo, querido». Alix, cogiendo su labor, empezó a coser. Confiaba plenamente en su propia habilidad para representar el papel de esposa solícita. Gerald leyó varias páginas de su libro y luego, mirando el reloj, dejó la novela. Las 8:30. Es hora de bajar al sótano y empezar a trabajar. A Alix se le cayó la labor de las manos. «Oh, aún no, esperemos hasta las 9». «No, pequeña, es la hora que he fijado. Así podrás acostarte más pronto». «Pero yo prefiero esperar hasta las 9». «Las 8:30», insistió Gerald. «Ya sabes que cuando fijo una hora me gusta atenerme a ella. Vamos, Alix, no quiero esperar ni un minuto más». Alix le miró y a pesar suyo sintió que el terror la invadía. Gerald se había quitado la máscara y se retorcía las manos. Los ojos le brillaban de excitación y se pasaba continuamente la lengua por los labios resecos. Ya no se esforzaba por disimular su nerviosismo. Alix pensó: «Es cierto, no puede esperar, está como loco». Se acercó a ella y, cogiéndola por los hombros, la obligó a ponerse en pie. «Vamos, pequeña, o te llevaré a rastras». Su tono era alegre, pero había tal ferocidad en el fondo que Alix quedó como paralizada. Con un esfuerzo supremo logró desasirse yendo a apoyarse contra la pared. Estaba impotente, no podía escapar ni hacer nada. Él se iba acercando. «Ahora, Alix». «No, no». Lanzó un grito alargando las manos en un gesto de impotencia para impedir que se le acercara. «Gerald, basta. Tengo algo que decirte. Tengo que confesarte una cosa». Él no se detuvo. «¿Confesar qué?», preguntó con curiosidad. «Sí, que confesar.
continuó ella desesperada, procurando mantener su atención. «Es algo que debiera haberte dicho antes». En el rostro de Gerald apareció una mirada de desprecio. El encanto estaba roto. «Un antiguo amor, supongo», se burló. «No», dijo Alex, «es otra cosa. Supongo que tú lo llamarías, sí, un crimen». En el acto vio que había pulsado la cuerda oportuna y que de nuevo era dueña de su interés. Eso le devolvió el valor, sintiéndose dueña absoluta de la situación en aquel preciso momento. «Será mejor que vuelvas a sentarte», le dijo tranquila. Ella fue a ocupar su butaca e incluso se detuvo para recoger la labor, aunque tras su calma aparente estaba inventando a toda prisa, ya que la historia que iba a contarle debía mantener su atención hasta que llegara la ayuda. «Te dije», empezó, «que había sido taquimecanógrafa durante 15 años. Y eso no es del todo cierto. Hubo 2 intervalos. El primero tuvo lugar cuando yo tenía 22 años. Conocí a un hombre ya mayor, dueño de una pequeña fortuna. Se enamoró de mí y me pidió que fuera su esposa. Acepté y nos casamos». Hizo una pausa. «Yo le induje a que asegurara su vida en mi favor. Vio que el interés de su esposo iba en aumento y continuó con más seguridad. Durante la guerra trabajé por algún tiempo en el dispensario de un hospital. Allí manejé toda clase de drogas y venenos. Sí, venenos». Volvió a detenerse. Ahora Gerald estaba ya sumamente interesado, no cabía duda. Al asesino le atraen los crímenes. Ella había jurado aquella carta y ganado. Echó una ojeada al reloj. Eran las 9:25. «Existe un veneno. Es un polvito blanco. Una porción insignificante significa la muerte. ¿Entiendes tú de venenos, quizás?». Hizo la pregunta con cierta precipitación. Si la respuesta era afirmativa, tendría que ir con cuidado. «No», respondió Gerald. «Sé muy poco de eso». Exhaló un suspiro de alivio. Así sería más fácil. «Pero habrás oído hablar de la diosina, ¿verdad? Es una droga que actúa igual, pero que no deja rastro. Cualquier médico extendería un certificado de defunción por fallo cardíaco. Robé una pequeña cantidad y la conservo en mi poder». Hizo una pausa midiendo sus fuerzas. «Continúa», dijo Gerald. «No, tengo miedo. No puedo decírtelo. Otro día». «Ahora», replicó él impaciente, «quiero saberlo». Llevábamos casados 1 mes. Yo me portaba muy bien con mi marido. Era muy amable y solícita, y él hablaba muy bien de mí a todos los vecinos. Todos sabían lo buena esposa que era. Yo misma le preparaba el café todas las noches. Y un día, cuando estábamos solos, puse en su taza un poquitín de alcaloide mortal». Alex hizo una pausa y enhebró la aguja con gran parsimonia. Ella, que nunca había hecho teatro, en aquellos momentos rivalizaba con la mejor actriz del mundo, representando el papel de envenenadora a sangre fría. «Fue muy sencillo. Yo le observaba. De pronto empezó a faltarle la respiración y el aire. Yo abrí la ventana. Luego dijo que no podía moverse de su butaca y al cabo de poco murió». Se detuvo sonriendo. Eran las 9:15. No tardaría en llegar. «¿A cuánto ascendía la prima de seguro?», preguntóle Gerald. «A unas 2.000 libras. Especulé con ellas y perdí. Por eso tuve que volver a trabajar en la oficina, pero nunca tuve intención de seguir allí mucho tiempo. Entonces conocí a otro hombre. En la oficina conservé mi nombre de soltera y él no supo que había estado casada. Este era más joven, bien parecido y gozaba de buena posición económica. Nos casamos en Sussex. La ceremonia fue sencilla. No quiso asegurar su vida, pero desde luego hizo testamento a mi favor. Le gustaba que yo le preparara el café, igual que a mi primer marido». Alex sonrió al añadir con sencillez: «Sé hacerlo muy bien». Luego continuó:
Yo tenía varios amigos en el pueblecito donde vivíamos y se compadecieron mucho de mí cuando una noche después de cenar mi esposo falleció repentinamente de un colapso. No me gustó el médico. No creo que sospechara de mí, pero desde luego le sorprendió mucho la repentina muerte de mi esposo. Aún no sé por qué volví a la oficina. Supongo que por costumbre. Mi segundo esposo me dejó unas 4.000 libras. No especulé con ellas esta vez. Las invertí. Luego... Pero fue interrumpida. Gerald, con el rostro congestionado y ahogándose, la señaló angustiado con el dedo índice. «El café. Dios mío, el café». Ella le miró sorprendida. «Ahora comprendo por qué estaba tan amargo. Eres un demonio. Me has envenenado». Sus manos se asieron a los brazos del sillón y parecía dispuesto a saltar sobre ella. «Me has envenenado». Alex se había ido alejando hasta la chimenea y aterrorizada se disponía a negarlo cuando lo pensó mejor. Iba a lanzarse sobre ella y reuniendo todo su valor le miró retadoramente y con firmeza. «Sí», le dijo, «te he envenenado y el veneno ya empieza a hacer su efecto. ¿Ya no puedes moverte del sillón? ¿No puedes moverte?» Si pudiera mantenerle allí por lo menos unos minutos. Ah, ¿qué era aquello? Pasos en el camino, el chirrido de la cerca, más pisadas y la puerta del recibidor que se abría. «No puedes moverte», repitió. Luego pasó corriendo ante él, yendo a refugiarse en los brazos de Dick Windleford. «Dios mío», exclamó. Luego volvió hacia el hombre que le acompañaba, un policía alto y fornido, vestido de uniforme, y le dijo: «Vaya a ver lo que ha ocurrido en esa habitación». Y tendiendo cuidadosamente a Alex en el diván, se inclinó sobre ella. «Mi pequeña», murmuró, «pobrecita, ¿qué es lo que te han estado haciendo?» Alex cerró los ojos y sus labios pronunciaron su nombre. Dick despertó de sus sueños de felicidad cuando el policía fue a tocarle en el brazo. «En esta habitación no hay más que un hombre sentado en una butaca. Parece como si acabara de sufrir un ataque y...» «¿Sí? Bueno, señor, está muerto». Se sobresaltaron al oír la voz de Alex diciendo como en sueños. «Y al cabo de poco», dijo como si estuviera repitiendo algo, «murió».